Muy buenos días, feliz sábado para todos. Un fuerte abrazo y calurosos saludos, como les decía yo, desde acá, desde el norte de Coahuila. Estamos en Piedras Negras. Que ha sido estos días de noticias por las lluvias que han estado aquí cerca. Pero gracias a Dios ya todo va mejorando y va a la normalidad. Gracias por las oraciones, para las personas que oraron por las personas sobre todo los que vivían allá en aquella zona de Texas, que se llevó mucha agua. Así es, el sermón sí tiene un poco, es el nombre un poquito largo, pero los que hablan mentiras no heredarán el reino de Dios. Hace 15 días me tocó hablar de la utopía venidera y leímos Apocalipsis acerca de cuando ya vienen los cielos nuevos y cuando viene el reino de Dios, la verdadera utopía que va a haber en esta tierra. Vayamos a Apocalipsis para recordar esa cita en Apocalipsis 21. Vamos a abrir nuestras Biblias para iniciar. Versículo 5. Después de que leemos que decía en el versículo 1 que dice solo hay una tierra nueva, dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Versículo 5 de Apocalipsis 21. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Hablando de verdad y de fidelidad, características que un hijo de Dios debe de tener, así como Dios es fiel y habla verdad. Y me dijo: hecho está. Versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, son las iniciales del alfabeto griego, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que venciere, heredará todas estas cosas. Fíjense aquí, muy importante, al que venciere. No podemos llegar a este punto del capítulo 21 si no vencemos. Tenemos que vencer. Y aquí, el siguiente versículo explica qué es lo que tenemos que dejar atrás. Si tenemos estas características o practicamos ciertos pecados, no vamos a poder entrar en el reino de Dios, ni vamos a tener la oportunidad de estar en el cielo nuevo ni en la tierra nueva, en esa utopía venidera, el verdadero mundo de mañana. Seguimos leyendo. El que venciere, repito, versículo 7, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Seremos parte de la familia de Dios. Ahora somos engendrados, los que hemos sido bautizados. Tenemos esa semilla de Dios en nuestras mentes, el Espíritu Santo. Todavía no hemos nacido como lo hemos sabido, como lo explicó el señor Armstrong. Pero si vencemos, estaremos en este gran reino de Dios. Pero todavía estamos en proceso de calificar. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes, creo que no sé si fue la semana pasada que escuchamos el tema del señor Mortes en los valientes. Dios no quiere cobardes. De hecho, los cobardes, dice, hablando sobre lo que no, pues, características que pueden tener las personas que no van a estar en aquel reino de Dios venidero. Dice los cobardes e incrédulos. También escuchamos un sermón del pecado de incredulidad que cometió Israel. Nosotros no debemos de tener estas características, no debemos de ser cobardes. Tenemos que ser valientes, porque tenemos que vencer, dice, el que venciere. Y aquí hay otra muy mal característica de algunos individuos que no van a entrar en el reino de Dios. Dice los abominables. ¿Se han preguntado ustedes qué es abominación o qué es abominable para Dios? Pero también dice los homicidas, los que le quitan la vida a otra persona, tampoco van a entrar en el reino de Dios. Sigue aquí otro tipo de personas, los inmorales sexuales. En la traducción de 60 dice fornicario, pero es inmoralidad sexual.
todo tipo de inmoralidad que cometan las personas que hoy están tratando de entrar en este reino, aunque tengan, que haya sido en general, pero si practican tales cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Inmoralidades sexuales. No estamos hablando de personas que están casadas, no, estamos hablando de todo tipo de personas. También dice que los hechiceros, los que practican la hechicería, no heredarán el reino de Dios. Los idólatras. Y aquí tenemos que hacer un estudio muy, que son los idólatras, porque no nada más es tener imágenes, conlleva muchas cosas. Dice, y todos los mentirosos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que las mentiras, o hablar una mentira no daña, no es peligroso? Pero dice que si somos mentirosos, dice, los mentirosos no tendrán parte, tendrán parte en el lago del fuego. Todas estas personas, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los inmorales sexuales, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tendrán parte en el lago de fuego que arde con azufre, es la segunda muerte. Dicen lo peligroso que puede ser si nosotros nos sacamos de estas malos costumbres, hábitos o prácticas de nosotros. Ya estamos hablando del capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva, como estudiamos en el sermoncillo pasado. Ahora, ¿qué dijo Jesús al respecto de esto? Vayamos a Mateo, porque es muy importante que nosotros, los que queremos entrar en ese reino de Dios, tengamos mucho cuidado de estas características. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, vamos a iniciar en el versículo 17. Dice Jesús, aquí mi párrafo dice, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abolir la ley, porque mucha gente hoy dice que está bajo la gracia y no está bajo la ley. Creencias religiosas en el cristianismo tradicional. Pero aquí Jesús aclara, la ley sigue vigente. Y es por eso que hoy vamos a estudiar una característica de estos que no van a heredar en el tema de los mentirosos, que está dentro de la ley de Dios, no mentir. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aclara aquí Jesús, para cumplir. Seguimos leyendo versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, fíjense, hasta que estamos hablando del cielo nuevo. Ya pasó la primera tierra y el primer cielo. Pero no, este tipo de personas no van a entrar a la siguiente edad. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Todo se tiene que cumplir para que podamos llegar a ese momento del cielo nuevo. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseña a los hombres, muy importante porque está hablando no nada más de practicarlo, sino de enseñar a los demás. Si nosotros cambiamos la ley, cambiamos cosas, les enseñamos, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sí, porque no va a estar. Mas cualquiera que haga y los enseñe, o sea, que los practique y además los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vayamos a Lucas 16, por favor. Como muchos le llaman al doctor Lucas. Capítulo 16, versículo 16. La ley y el reino de Dios, dice mi párrafo aquí en la Reina Valera 60. Dice la ley, versículo 16 de Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿queremos entrar en el reino de Dios? Porque ese es realmente el
el fin de esta carrera que estamos corriendo, entrar en el reino de Dios. Y para ello tenemos que cumplir la ley de Dios y dejar ciertas prácticas. Dice el versículo 17, pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. No va a ser nada cambiado. Pero ¿de qué ley está hablando aquí Jesús? ¿Cuál es esa ley? Vayamos a donde nombra esta lista de personajes que no van a entrar en el reino de Dios, en Levítico 19. El libro de la ley. Les recomiendo que lean Levítico capítulo 18, 19 y 20. Están conectados esos tres capítulos. Pero vamos a leer Levítico 19, versículo 1. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos. Esa es la calificación o la clasificación que nos da Dios, en este caso a Israel, pero también a nosotros. Santos seréis. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque santo soy yo, dice el Eterno vuestro Dios. Tenemos que ser santos, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y aquí viene cómo podemos ser santos, o cómo podemos hacer las cosas correctamente. Versículo 3, hablando de todo tipo de personas que están dentro de la congregación, en este caso la iglesia de Dios también, dice, cada uno respete a su madre, pero también a su padre. Hoy, en el mundo, eso ya no se está haciendo. No se está respetando a los padres. Además, ni se tiene consideración de ellos. Dice, y guardarás mis días sábados, yo el Eterno vuestro Dios. Dice, versículo 4, no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, dice yo el Eterno. Brincamos al versículo 11, que es largo lo que está aquí, pero lo pueden ustedes leer en casa todo el capítulo. Dice, no robaréis. ¿Cuántas personas hoy se dedican a robar, a estafar? No conocen la ley de Dios, pero nosotros no debemos de practicar tales cosas. Dice, y no engañaréis, ni tampoco dirás mentiras el uno con el otro. Yo les pregunto, ¿es lo mismo engañar que mentir? Son cosas diferentes, pero están relacionadas. Y no debemos ni una ni la otra hacerlas. Nosotros no debemos practicar esas cosas, y mucho menos entre nosotros, ni en la iglesia de Dios. Seguimos leyendo. No oprimirás a tu prójimo. Perdón, me brinqué el versículo 12. No jurarás falsamente por mi nombre. Lo que dice, ¿qué mandamiento? Ustedes saben qué mandamiento es el que dice el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, perdón. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, dice. No retendrás el salario del carnadero en la casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. ¿Cuántas personas hoy se burlan de las personas que no oyen? Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, el Dios eterno. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Hoy vemos muchos tipos de estos en los gobiernos, pero eso no lo debemos de practicar nosotros. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es una mala actitud el ser chismoso o chismosa. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No dice no matarás, no atentarás contra su vida. O sea, hacerle algún tipo de daño a alguien más. No aborrecerás a tu hermano, dice, hablando de familia, en tu corazón. Dice, versículo 17, razonarás con tu prójimo. Aquí la palabra razonarás es amonestarás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo o de la congregación, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la iglesia de Dios hoy en día, ¿cómo se puede cumplir este tipo de instrucciones si hay separación de hermanos? Dice el versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Hoy tenemos muchas semillas transgénicas. Hay muchos animales también que han sido combinados. Eso está contra la ley de Dios. No lo puedes hacer. No te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Seguimos leyendo, brincando el versículo 26 para no leer todo el capítulo. No comeréis cosa alguna con su sangre. Y aquí hay mucho que sacar de este versículo porque está el tema de la transfusión de sangre y todo eso, pero dice, no comerás cosa alguna con su sangre. Está prohibido introducir sangre de cualquier manera en el cuerpo de nosotros. Dice, no seréis o no practicarás de hechicería ni ser adivinos. Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas. Está prohibido raparse. No sé si lo sabían. No se puede cortar el cabello a pelón. Eso es lo que significa tonsura. Rasurar todo el cabello. Dice, ni dañaréis la punta de vuestras barbas. Es bueno tener barbas, según lo que se dice. No haréis rasguños en vuestro cuerpo. Hay quienes hacen marcas en sus cuerpos. Está prohibido. Ni tatuarás vuestro cuerpo de señal alguna, dice el Eterno. Los tatuajes están prohibidos. Mucha gente dice que ¿dónde está en la Biblia eso de los tatuajes? Aquí está, miren. Versículo 28 de Levítico 19. No cuando, dice el versículo 30, mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis reverencia. Tenemos que tener reverencia, no nos guardar, sino reverencia en el día santo. No os volváis a los encantadores o a los hechiceros ni a los adivinos. No debes de consultar este tipo de cosas. Mucha gente hoy cree en los horóscopos, cree en todo este tipo en el mundo. Espero que en la iglesia no. Dice, delante de las canas te levantarás. Se tiene que tener respeto por las personas mayores. Hoy no hay ese respeto. Se burlan de las personas mayores. No, ni siquiera las escuchan. Dice, y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. Yo eterno. Vayamos a Mateo. Por favor, al Nuevo Testamento. Mateo 15. Ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 20 porque tiene muy buenas enseñanzas acerca de leyes, cómo ser santo. Y en el capítulo 20 de Levítico habla los castigos de las inmoralidades sexuales, las abominaciones para Dios. Léanlo porque está muy interesante todo lo que dice el capítulo 20. Pero vayamos a Mateo porque por el tiempo que es corto. Yo quería leer ese capítulo, pero no me va a dar tiempo. Mateo 15, versículo 16. Respondió Pedro y le dijo, explícanos la parábola. Porque estaban hablando de que los discípulos no se lavaban las manos. Así inicia el capítulo 15. Y dice, Jesús le dijo, bueno, vamos a leer un poquito atrás. Dice el versículo 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La mentira contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?
Respondió Jesús y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, porque estos que enseñaban cosas mentiras son ciegos, guías de ciegos. Quien creen ellos son ciegos también porque no se dan cuenta de lo que hablan. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces lo que empezamos a leer. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esto entonces, Señor. También vosotros sois sin entendimiento, no entendieron lo que les dijo Jesús. Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, hablando de cosas del alimento, y es echado en la letrina, el proceso de la digestión y todo? Pero lo que sale de la boca, lo que hablamos, lo que decimos, sale del corazón, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los asesinos, los homicidas, lo que acabamos de ver, los que no van a entrar en el reino de Dios. Del corazón salen los que cometen adulterio, porque primero se piensa y después se hace. Pero también aquí incluye a los que cometen inmoralidad sexual. Si nosotros no tenemos una disciplina, podemos caer en este pecado de los, aquí dice fornicarios, pero son los inmoralidades sexuales. Del corazón salen los robos, y del corazón salen los falsos testimonios, o sea, las mentiras, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice Jesús. El salmista David, vayamos a Salmo 5, habla sobre este tema. Hay muchos salmos de eso, pero vamos a leer nada más algunos. Salmo capítulo 5, versículo 4, dice en el capítulo plegaria de petición de protección, Salmo de David, versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará contigo. Lo leímos, es lo que leímos en Apocalipsis. El malo no entrará en el reino de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás, ¿qué dice el versículo 6? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Eterno. Yo busqué lo que significa mentir, que es un verbo. Mentir significa decir algo falso, contrario a la verdad. O sea, cuando tú dices una mentira, escondes lo contrario a lo que estás diciendo. Pero engañar todavía es más peligroso, es más malo. Porque engañar también conlleva que con la mentira engañas. Dice, engañar es otro verbo, hacer creer a alguien hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Fíjense lo que es, por eso aquí dice Salmos, destruirás al que habla mentiras, y el hombre sanguinario engañador, Eterno abominará. Vayamos a Proverbios, libro de Proverbios, hijo de David. Proverbios capítulo 12, vamos a leer el versículo 17. El que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Sí, engaña, si dice una mentira, pues engaña a la multitud con la que está hablando. Seguimos leyendo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿sí? Las personas mentirosas. Mas la lengua de los sabios es medicina. Versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa
solo por un instante. Sí, porque como leímos, no van a estar en el reino de Dios. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Dice lo contrario, la diferencia. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Eterno. Dice cómo nos ve Dios si somos mentirosos. Nos ve como abominables. Pero los que hacen verdad son su contentamiento, son los que alegran a Dios. Brinquemos ahora a Salmos 15. Libro de los Salmos, capítulo 15. Dice, Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y no está hablando de este tiempo, está hablando del tiempo futuro, porque leemos en Apocalipsis. Dice, ¿quiénes son los que van a estar? ¿Qué características tienen que tener estas personas que van a entrar o que estarán en el monte santo de Dios? Dice, el que anda en integridad y el que hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Tenemos que hablar porque del corazón sale todo, pero también sale la verdad de Dios si la practicamos. Dice, el que no calumnia con su lengua, sí, porque con la lengua es como llevamos a cabo las mentiras, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No debemos hacer agravio contra nuestros vecinos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Nosotros tenemos que tener menosprecio por los que hacen mal. No lo debemos de tolerar. Pero sí debemos de honrar y tener en buena estima a los que temen a Eterno. Pero hoy tratamos igual a alguien dentro que de fuera, y hay diferencias. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice el salmista. Y así termina el capítulo 15. Vayamos a Salmo 120. Versículo 1. Creo que este salmo es de un himno que cantamos. Dice, a Eterno clamé estando en angustia. Sí, en mi angustia clamé a Dios, se llama el himno. Y él me respondió, libra mi alma, oh Eterno. ¿De quién? Del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Nada, porque nos va a llevar al lago de fuego. Eso es lo que nos va a llevar si tenemos la lengua engañosa. Vayamos a Colosenses, carta de Pablo. Hay muchas escrituras, muchas enseñanzas acerca de no caer en esta práctica de hablar mentiras, sino hablar verdad. Así sea difícil, tenemos que ser valientes, no tenemos que ser cobardes, porque es muy fácil mentir para salir del aprieto. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba. No debemos de ver lo que está en este mundo. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en su gloria, en la resurrección. Dice, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, todas estas prácticas terrenales. Y aquí las enumera. ¿Cuáles son estas prácticas que no debemos de seguir ya? Dice, y inicia con inmoralidad sexual, impurezas,
pasiones desordenadas, malos deseos. O sea, que esto es tremendo. Malos deseos pueden ser tantas cosas. Avaricia. Y todo esto es idolatría, dice Pablo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Fíjese, ¿cuándo viene la ira de Dios? En la séptima trompeta. O en el séptimo sello, más bien. En el séptimo sello. Bueno, las 7 plagas que están en la última trompeta también es la confirmación de la ira de Dios. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Claro que sí, antes de conocer la verdad, cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonrosas de nuestra boca. Yo soy de Veracruz y, como ustedes saben, en Veracruz la cultura o los modismos de Veracruz es usar muchas palabras antisonantes, pero no debemos de repetirlas nosotros, ni usarlas en nuestra familia o en nuestra vida diaria. Versículo 9. No dirás mentiras los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y de vestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Somos hechos a la imagen de Dios. Nos falta todavía ser semejantes a Él, pero tenemos que dejar todas estas prácticas, inmoralidades sexuales, ¿cómo inició? Impurezas, pero sobre todo mi tema, ya se habrá otro tema para estudiar, pero hoy estoy hablando sobre la mentira. Tenemos que dejar la mentira. ¿Quién es el que induce la mentira? ¿O quién nos pone la mentira en nuestra lengua? Juan 8, vamos al Evangelio de Juan. Ese capítulo o ese versículo lo conocemos mucho. El Señor Ángel lo leía mucho. Juan 8, 39, perdón. Hablando de Jesús, de que no aceptaron lo que decía. Dice que le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Hoy en día es muy difícil que la gente acepte la verdad, prefiere la mentira, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso también Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de inmoralidad sexual. Un padre tenemos que es Dios, dijeron estos fariseos. Jesús les contestó: si vuestro padre, y eso es para nosotros, si realmente somos hijos de Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y de Él he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y pregunta Jesús, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44 de Juan 8. Vosotros, le dice a esos fariseos, son de vuestro padre el diablo. Fíjense quién es su padre, quién los engendró. Dice: y los deseos de vuestro padre al queréis hacer. Él ha sido homicida desde el inicio. Todos los que practican el homicidio y lo que vemos en las noticias hacen los deseos de Satanás. A él siguen, él adoran. Pero también dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Cuando habla, fíjense, cuando habla Satanás, habla mentira. Si nosotros hablamos mentira, no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Satanás.
Dice, porque de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios es padre de verdad, pero Satanás es el padre de mentira. Si nosotros no practicamos hablar la verdad y estamos acostumbrados a hablar mentira y sobre todo de la ley de Dios, estamos siguiendo a otro Dios. Por eso es muy importante, de verdad, que nadie nos engañe, dijo Jesús, porque el engaño y la mentira vendría dentro de la iglesia de Dios. Pero esas personas que hablan mentiras no están hablando de parte de Dios, según lo que dice Jesús. Si es que creemos en Jesús, como dice él, si creen en lo que yo digo. Seguimos leyendo. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Dice aquí, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, sí, las verdades. Por esto no las oí vosotros, porque ustedes no son de Dios. Así les terminó hablando con sus fariseos, que conocían la ley de Dios, pero hacían la voluntad del diablo. Efesios capítulo 4. Versículo 17. La nueva vida en Cristo, ¿cómo debemos de ser? Esto pues digo y le quiero en el Señor, dice Pablo de los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles, como las otras naciones, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, sí, confundidos, no ven, tienen nublado el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, o toda humanidad, se puede decir, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, lo que está prohibido. Mas vosotros, en este caso los engendrados, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de su padre, del diablo, y renoveos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, fíjense lo que dice el versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Tenemos que hablar la verdad, así sea muy difícil. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, a quien amáis sin haber visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo. Es Primera de Pedro. Creo que me equivoqué de cita. Sí, no es Primera de Pedro. Si la apunté mal. Vayamos a Salmo 34. La vida que tenemos que llevar. Salmo 34. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? Hablando de vivir para siempre. Que desea muchos días para ver el bien. Y aquí está la recomendación de David. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Hemos cantado ese himno. Busca la paz y síguela. Para terminar, vayamos a Apocalipsis nuevamente ya para finalizar. Apocalipsis 21. Si queremos entrar en el reino de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis: y un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo. Leímos en Salmos: ¿quiénes habitarán en el tabernáculo de Dios? Los que no hablan mentira. Con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas, y escribo. Y él me dijo: y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere, versículo 7, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermanos, si queremos estar en el reino de Dios, tenemos que dejar muchas prácticas malas que acostumbran estas naciones, por la cual viene la ira de Dios. Y una de ellas es la mentira. Así que debemos seguir la verdad y perseverar en ella.